Ya, ahora sí podemos, ¿no? Ya, mira, lo que vamos a trabajar hoy día, ya a la vez pasada hemos hecho lo que es dinámica hidrostática, ¿no? Lo que vamos a trabajar hoy día va a ser hidrodinámica, el movimiento del agua, ¿no? Por ejemplo, en este caso, movimiento de fluidos. En este caso, ¿no? Dice acá, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué dice acá? La caída del agua en un parque nacional de Yellowstone, ¿no? Acá tenemos un parque, ¿cómo se llama? Un parque natural. Por ejemplo, en este caso se va a aprovechar esto, ¿no? La fuerza de la caída del agua, y eso lo hacen en las hidroeléctricas de Sangaba, ¿no? Digamos, cualquier hidroeléctrica, más que todo en el Perú. De repente en otros lados ya utilizan el viento, la energía eólica, ¿no? ¿Qué va a ser? Vamos, entonces, ¿qué hacemos acá? Acá tenemos hidrodinámica. Estudia el movimiento de los fluidos, es decir, el fluido de los, dice, es decir, el flujo de los fluidos. O sea, cuánto es su velocidad, su viscosidad, también eso, todo lo que está acá se va a analizar. Vamos acá. Previas, ¿no? Ideales previos. ¿Qué va a hacer acá? Los fluidos que se consideran son líquidos que cumplen las siguientes características. ¿Qué van a cumplir las siguientes características? Primero, fluidos son incomprensibles, de densidad constante, o sea, al momento de ir de un punto a otro punto no va a cambiar su densidad. ¿Cierto? Fluidos con flujo estable o estacionario, cuya velocidad y presión no dependen del tiempo, ¿no? Su presión no va a ser igual acá. Flujos laminares, ¿no? Son, en este caso, cómo se va a mover, o sea, cómo se va a poder trasladar el líquido, ¿no? Dice acá, mediante las tuberías. Acá dice flujos no laminares. No, ya bueno, acá dice no turbulentos, ¿no? Turbulentos. Las líneas de flujo no se cruzan entre sí. Por ejemplo, si yo voy a juntar una línea de flujo con otro, entonces tranquilamente el flujo va a tener que tender, se va a acomodar, ¿no? Al sistema. Flujos y rotacional, ¿no? Y rotacionales. Son líneas de flujo que no cierran sobre sí mismas, dice, ¿no? Acá en esta parte es importante, flujo no viscoso. O sea, no hay resistencia al movimiento entre las capas, ¿no? Continuas del flujo. En este caso, la viscosidad justamente es más o menos la velocidad con lo que está yendo, ¿no? El flujo. Dice acá, si son viscosos, se podrá hablar la conservación de energía, ya que no se habrá, no se habrá, no habrá una disipación de energía por efecto del roce, ¿no? Entonces, a eso se va a llamar la viscosidad. Bueno, la viscosidad me está dando acá. ¿Qué es la viscosidad? Tanto estamos hablando de la viscosidad. Bueno, ¿qué es por ejemplo, acá hay ejemplos, lo que más o menos se trata de eso, ¿no? Me dice acá. En sí, ¿qué es? Aparece como el producto de la interacción de las moléculas del fluido, ¿no? Cuando éste se mueve a través de un conducto en los fluidos laminales, ¿no? O turbulentos, ¿no? Es decir, la viscosidad se debe al rozamiento interno de los fluidos. Entonces, ¿qué va a ser la viscosidad? Justamente el roce que va a ocasionar esto, ¿no? Ya. La viscosidad en los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que los gases sucede lo contrario. Por ejemplo, si nosotros lo vamos a aumentar la temperatura, entonces eso se va a convertir en gas, ya no se va a convertir en líquido, entonces ya no va a haber rozamiento. Entonces acá hay una viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es el rozamiento de las paredes, ¿no? Por ejemplo, en las tuberías, puede ver. Bueno, acá, tubo de flujo. Entonces, es el movimiento de lo que se va a trasladar, ¿no? El movimiento del fluido, ¿no? Está formado por líneas de flujos adyacentes que corresponden a un fluido en movimiento cuya sección transversal no es necesariamente uniforme, dice acá. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar un fluido que está en este punto y lo que va a variar, de repente su velocidad de repente va a disminuir o va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al momento de rociar de repente regarlas, el jardín, tenemos una manguerita, nosotros la manguerita lo presionamos con el dedito, y entonces aumenta la presión. Entonces, ¿qué significa acá? Que como está aumentando la presión, entonces el chorro va a ser mucho más,
va a tener mayor alcance, entonces eso significa que va a ser su velocidad mayor. ¿Cuándo? ¿Quién? Cuando el área va a ser pequeña a la comparación de esto. Ya, bueno, ¿qué me dice acá? Una molécula de fluido tiene una velocidad que en cada punto es tangente a la línea de corriente, dice acá. Es tangente, ahí está, es tangente. ¿Qué significa? Que está rozando nada más. Bueno, en condiciones ideales, tal como se presentó hasta ahora, en el movimiento de un fluido se cumplen los siguientes principios. ¿Qué se va a cumplir? Primero, ¿qué se va a ir? Conservación de la masa. ¿Qué significa? Si la masa va a entrar acá, digamos, de 1 kilo, de 1 litro, al momento de salir también va a salir de 1 litro, ¿no? ¿Qué significa? Conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Y conservación de la cantidad de energía. Entonces, eso va a ser, se va a cumplir en cada uno de ellos. En la figura se muestra cada línea que representa una capa del fluido, una capa del fluido. También se le puede llamar líneas de corriente. A eso se va a llamar las líneas de corriente, ¿no? Bueno, vamos a ver acá lo que va a ser la ecuación de la continuidad, ¿no? ¿Y qué va a ser la ecuación de la continuidad? Muy bien. Mira acá, es lo que estoy viendo, ¿no? Acá, ¿qué va a ser acá? Dice, supongamos que un fluido de densidad lambda, digo rho, se mueve por un tubo con distintas secciones transversales, por ejemplo, un área mayor que es área sub 1 y un área menor, área sub 2. Entonces, lo que vamos a hablar es por conservación de masa. Entonces, ¿qué es la masa? Entonces, acá sería la variación de la masa 1 que está entrando debe ser igual a la variación de la masa que está saliendo. Eso por conservación de masa. Por ejemplo, dice acá, la cantidad del fluido que entra por la sección 1 del área 1 es igual que sale por la sección 2 del área 2. Por tanto, en todo momento, dice acá. Entonces, a eso se va a llamar, vamos a utilizar la conservación de masa. Eso se va a llamar la conservación de masa. Bueno, acá te explica, ¿no? En la sección 1 ingresa una cantidad de variación de masa. Acá va a ingresar de fluido con un volumen determinado que es variación de 1 y una velocidad justamente de B1. Entonces, va a entrar en este punto con una determinada velocidad, con una determinada área y volumen también. En un intervalo de tiempo, o sea, lo que se va a analizar va a ser justamente el análisis, va a ser en este pequeño intervalo de tiempo. Bueno, en el mismo tiempo de la variación, en la misma sección, sale una cantidad de una masa determinada, o sea, variación de masa de fluido con una variación de volumen de B sub 2 y una velocidad de B sub. O sea, acá, supongamos que acá va a ser una manguera que va a estar abierto, que va a ser, su área va a ser mayor y acá va a ser su área menor, entonces va a tener más presión en este punto. Entonces, pero va a recorrer diferentes distancias en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué lo va a hacer acá? Ingeniero, Sí, dígame. entonces la velocidad es mayor en en el pequeño que se va a hacer en el pequeño, se está acortándose en el pequeño área. Claro, O, va a ser mayor, área. va a tener más presión en ese punto, ¿no? Ah, Por ya. ejemplo, como he comentado, al momento de regar o sea, lo que tú quieres mojar, quieres tener mayor alcance a la manguera, tú mete el dedito, ¿no? Y alcanza mayor. Entonces, eso va a ser la presión, ¿no? Entonces, a esa cantidad vamos a estudiar nosotros. ¿Qué dice acá? Entonces, esta ecuación va a ser por conservación de masa, porque la masa no se crea ni se destruye la energía, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Tú sabes que la masa, más o menos la masa, ¿qué es? La diferencia, mira, la diferencia de la masa, o si no, la variación de la masa en uno, simplemente va a ser la densidad del líquido por la variación del volumen. Sí, ya sabemos por teoría eso, ¿no? Y lo mismo acá, la densidad del mismo líquido por la variación del volumen, porque obviamente que el volumen de A es un poquito, es diferente al volumen de B. Muy bien, entonces el volumen nada menos y nada más, ¿qué va a ser? Simplemente el volumen va a ser área por la altura. El área por la altura va a ser esta variación de X. Entonces simplemente, en el otro caso, ¿qué sería? El área 2 por la variación, por la altura. Entonces es el volumen. Entonces en este caso, ¿quiénes se van? Se van porque, profito, los dos son líquidos, entonces tienen la misma densidad. Entonces sería la densidad de el punto A debe ser igual a la densidad de este punto. Como son iguales, entonces simplemente es líquido, es agua solamente. O sea, mira,
Ingresa agua y sale agua, entonces tienen la misma densidad. No creo que ingrese agua, sale querosene, ¿no? Entonces no, entonces va a ser de esa forma. Entonces se va. ¿Qué me va a quedar? Simplemente me va a quedar, jóvenes, mira acá, el área, la velocidad, ¿y qué sería acá? Ah, ya, mira acá, mira, ¿qué me va a quedar? Mira acá, el área, la variación, ya, entonces el área por la variación. Entonces, a ver, un ratito lo voy a conectar, esta situación mejor. Bueno, en este caso, lo que se va a trabajar, vamos a hacer, mira, por ejemplo, dice, pero profito, no entiendo esta parte, simplemente, ¿qué es esta variación? Tú sabes que la variación aplicas la propiedad, ¿no? ¿Qué es la variación? Simplemente la variación de la longitud simplemente va a ser igual a ¿cuánto? A la velocidad por la variación del tiempo. Tú sabes esa propiedad. Por eso la pues, ¿no? Espacio es igual velocidad por el tiempo. Entonces, es que la variación es la velocidad por la variación del tiempo, ¿no? La velocidad en uno por la variación del tiempo. Lo mismo acá ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué sería el espacio 2? Esta distancia, simplemente sería la velocidad por la variación. Entonces, acá se han ido las densidades se van a ir. ¿Qué más se va a ir? El tiempo que transcurre, que ingresa en ese punto, también van a ser iguales, ¿no? Entonces, los tiempos también se van a tener que simplificar. Entonces, a esta ecuación vamos a llegar. ¿Qué va a ser? El área 1 por la velocidad en 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad. A esto se va a llamar el gasto, ¿no? Entonces tú, mediante esta relación, puedes determinar, ¿no? Entonces, si me está dando, digamos, tú entras, puedes calcular acá, tengo una determinada área, está ingresando con una velocidad, digamos, de 2 metros por segundo o 5 metros por segundo, y acá justamente conozco el área, entonces quiero saber la velocidad, entonces utilizo esta propiedad. Entonces, a esto también se llama el caudal o el gasto, ¿no? A esto se llama el caudal, ¿no? Caudal. O si no, también lo puedes llamar el gasto, ¿no? ¿No? Ya está. Muy bien, entonces, de esta ecuación vamos a ver las siguientes ecuaciones más, ¿no? Que utilizaremos en movimiento, ¿no? Esto solamente, mira, ¿por qué lo está considerando? Solamente tiene una línea de, por ejemplo, una línea, por ejemplo, si nosotros pasamos por acá, solamente tiene una línea de, ¿cómo se llama? Una altura única, ¿no? Por ejemplo, en otras palabras, va a estar a la misma altura, yo te digo, ¿no? Digamos acá, si pasamos la altura, va a ser una altura h, y si nosotros medimos también, va a ser una misma altura h, no va a variar. Pero, ¿qué pasaría si es que nosotros hacemos la diferencia? Digamos, la tubería va a tener que subir, ¿no? O va a tener que bajar, entonces ya es otra aplicación. Entonces ahí tenemos que buscar o adecuarnos a la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esta es la primera ecuación del movimiento, de continuidad. Vamos a borrarlo para pasar al otro. Ya, vamos al otro. Ya. Mira, en estos casos, ¿qué me dice? La ecuación de la continuidad tiene cumple esta propiedad, dice acá, ¿no? Y ahí he explicado más que todo acá. La masa, la masa no se crea ni se destruye, es decir, siempre se conserva. Por eso hacemos la variación de las masas, uno que ingresa y la variación de masa que sale también. Ahora, ¿qué hemos dicho? Tiene una línea simétrica, y la línea simétrica va a estar a la misma altura de los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos acá, esto va a estar a la misma altura. Si nosotros pasamos una pequeña altura por acá, de repente, por este punto, es una altura h de repente, ¿no? Le damos una altura h, y esto también, si podemos a pasar acá, también va a estar a la misma altura. Acá estamos considerando con este punto. Por ejemplo, va a estar a la misma altura h. Entonces, simplemente, cuando tengo este tipo de ejercicios, entonces simplemente hacemos la ecuación de la continuidad. Entonces, ya. O en estos casos también, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, es similar en este caso. Vamos al siguiente.
Acá te da un análisis. ¿Qué hemos dicho que es la ecuación de la... a esto se va a llamar la ecuación de la continuidad, ¿no es cierto? Y esto que hemos visto también se llama el caudal o el gasto. ¿Y el gasto qué es? El área por la velocidad, nada más, ¿no? El área por la velocidad, ¿Qué va? ¿no? Entonces, ahora dice, de acuerdo a la conservación de la masa, la cantidad de masa que fluye a través de la tubería es la misma, ¿no? La cantidad de masa. El fluido es incomprensible, la densidad es constante, ¿no? Entonces, a esto se va a llamar justamente la ecuación de la continuidad. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la continuidad? De acuerdo, ¿no? El área por la velocidad en uno, área uno por la velocidad en uno. Área 2 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Qué significa? Acá tiene una área y tiene una velocidad de ingreso y tiene una área de salida y tiene una velocidad de salida también. Entonces, a ese punto se va a llamar. A esto se va a llamar, ¿qué hemos dicho? El caudal, o si no se llama la ecuación, se llama caudal o gasto, hemos dicho, ¿no? El gasto. ¿Y qué es el gasto? Simplemente el área por la velocidad. Bueno, acá tengo un ejemplito, ¿no? Que me está dando, me dice, allá profito, me dice justamente, una manguera para incendios tiene un diámetro de cuánto? De 12 centímetros, ¿no? 12 centímetros en la boquilla. Se reduce, se reduce a un diámetro de cuánto? De 3 centímetros, ¿ya? Vamos a el tema más pequeño para que alcance mayor, ¿no? Tenga mayor alcance. Si el agua, si el agua en la manguera se mueve, ¿a razón de cuántos? De 2 metros por segundo. Pregunta. ¿Cuál es la velocidad con que sale el agua en la boquilla? Entonces simplemente utilizamos la ecuación del movimiento, ¿no? De ecuación de la continuidad. Por datos, ¿qué tengo? El dato, profito, el área, acá tengo, el área es el diámetro. El diámetro es en sí dos veces el área. Entonces, el área, ¿cuánto vale? Este vale 6 centímetros, ¿no? Pero en metros, ¿cómo sería? 0,6 metros. ¿Qué más me da? La velocidad en el punto 1, que es 2 metros por segundo, y justamente el área, ¿cuánto sería eso? El diámetro de la boquilla que sale va a ser el diámetro, la mitad es el área, sería 3 centímetros, sería 1,5, sería acá 1,5, pero en metros, ¿cómo sería? 0,015 metros. Muy bien. ¿Y cómo es el área de una circunferencia? El área, profito, te sale simplemente pi por radio sub 1 al cuadrado. Y el área 2 es lo mismo, ¿no? Pi por radio 2 al cuadrado, nada más. Y utilizamos, ¿qué? La ecuación de la continuidad. ¿Y qué es la ecuación de la continuidad del gasto? Que sería el área 1 por velocidad 1. Es igual al área 2 por la velocidad 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, profito? Yo quiero calcular justamente el área de la velocidad 2. Acá lo tengo. Entonces, simplemente voy a despejar el área 2, porque quiero la velocidad 2, ¿no? Entonces, despejando me va de esta forma. Ahí está despejando. ¿Qué es? El área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. Entonces reemplazamos los datos. ¿Quiénes se van? Se van los pis con los pis. ¿Qué más se van? ¿Qué más? Nada más, ¿no? El radio 1 por la velocidad 1 sobre el radio 2, ¿no? Al cuadrado, nada más. Entonces reemplazamos los datos jóvenes, entonces simplemente vamos a tener que la velocidad con lo que va a salir va a ser 32 metros por segundo, simplemente hay que reemplazar los datos. ¿Qué dato sería simplemente pi? ¿Cuánto sería la radio? Sería 0,6 al cuadrado. Por la velocidad, la multiplicas por 2 y lo divides entre el radio menor, que sería 0,15 metros, y me va a dar una velocidad de 32 metros por segundo. La tasa de flujo, vamos a trabajar con este valorcito. Debe ser lo mismo, ¿no? La tasa de flujo, o si no el gasto, va a ser simplemente pi por radio, radio al cuadrado por la velocidad 2. Entonces, el gasto que vamos a trabajar, ¿qué va a ser cuánto? 0,00226 metros cúbicos por centímetro, ¿no? Eso va a ser. Entonces, de esa manera, si nosotros analizamos acá en este ejercicio, mira, tiene una velocidad para que haya mayor alcance, entonces la boquilla va a ser más pequeña, ¿no? El área va a ser menor, entonces su velocidad va a ser mayor, o sea, va a salir con una velocidad y va a tener mayor alcance, ¿no? Eso va a ser. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Preguntas? Mira, el gasto, tú puedes sacar también el gasto normalmente con el otro anterior, ¿no?
porque el gasto puedes trabajar con el otro área, no simplemente con el área 2, ¿no? Con el otro también. Mira, acá está la expresión, el área por la velocidad se denomina la tasa de flujo y se mide en metros cúbicos por centímetro, por segundo, perdón, acá está, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Lo que vamos a hablar acá es justamente es la ecuación de Bernoulli, ¿no? En este caso, ¿cuál es la diferencia de la ecuación de la continuidad con la ecuación de Bernoulli? Simplemente cada uno va a tener diferentes áreas, dice acá, va a tener diferentes áreas y va a tener diferentes alturas. Cuando va a variar las alturas, entonces simplemente vamos a agarrar las ecuaciones de Bernoulli. Bueno, corresponde a una consecuencia del teorema de trabajo-energía, dice acá, ¿no? Es decir, el trabajo realizado sobre un fluido en un tubo de flujo es equivalente al cambio de energía cinética que experimenta el flujo. Entonces, ¿yo cuándo voy a aplicar esta ecuación? Cuando justamente las alturas van a ser diferentes. Por ejemplo, dice acá la altura, dice en este caso la altura 2, ¿no? La altura es mucho mayor. Ahí está cargando. La altura es mucho mayor. Bueno, acá. Ya, no sé, el ejercicio anterior, ¿no? Ya. Corresponde acá mismo, ¿sí? Corresponde a una consecuencia, hemos hablado, ¿ya? Que es, vamos a considerar un tubo de flujo cuya sección de la entrada y salida están desviados, ¿no? Además de diferentes áreas. Ahí están desviados. ¿Y qué significa? Que cada uno va a tener una diferente área, ¿no? Porque el área 1 va a estar a una altura H1 y el área 2 va a estar a una altura H2. O sea, no van a tener la misma altura. ¿Ya? El análisis que se va a hacer acá, jóvenes, simplemente va a ser de esta forma, ¿no? Ya, vamos a botarlo acá. Bueno, el análisis que va a hacer acá, mira, ¿qué va a hacer acá? Es el mismo, ¿no? Porque justamente la cantidad de energía, la masa que sale en este punto debe ser igual a la masa que sale en otro punto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a haber la presión. Como va a haber presión, va a haber fuerza también. Va a haber una velocidad con lo que va a ingresar. Va a haber el volumen. ¿Y el volumen qué va a ser? El área por la alturita, tú sabes, ¿no? Y va a estar a una altura H. Lo mismo va a ocurrir acá. Va a haber una presión, ¿no? Una presión que va a salir, una fuerza, va a haber un área, va a haber un volumen y va a haber una altura, ¿no? Una distancia. Y es como un cilindro, lo está considerando. ¿Qué es el volumen? El área por la altura. ¿La altura qué? Es la variación de este espesor, ¿no? Nada más. Bueno, acá te está explicando, ¿no? En el segmento inferior actúa una fuerza F1 y mira, dice que actúa una fuerza 1 que produce una presión en el punto P. ¿Qué es que la presión? Una presión P. ¿Y cumple? ¿Qué va a cumplir? Va a cumplir, tú sabes que la presión o la fuerza es igual a la presión por el área, ¿no? Va a cumplir eso. Bueno, dice a ver, acá, dice, a su vez, el segmento superior actúa, eh, actúa una fuerza de F2 que produce una presión de peso 2, ¿no? Que produce una presión de peso 2. Esto lo vamos a llevar arriba. Ya bueno, acá no se puede ver. Ya bueno, acá no. Que actúa una presión de peso 2 y se cumple esta condición. ¿Qué sería? Entonces la fuerza, tú sabes que es la presión por el área, nada más, ¿no? Dice, el trabajo realizado, me dice acá, el trabajo realizado por la fuerza, ¿qué es? ¿Qué es el trabajo, jóvenes? Simplemente fuerza por la variación, ¿no? Y es negativo lo va a hacer, porque justamente va a ir en sentido contrario, va a ser acá, el movimiento. Por lo tanto, el trabajo realizado de la fuerza simplemente va a ser el trabajo total de la fuerza final, que el trabajo de uno más el trabajo de 2, simplemente también va a ser la potencia, ¿no? La potencia, ¿qué hace? La potencia 1 menos la potencia 2 por la variación del volumen.
Bueno, en este caso, ¿qué sería acá? La cantidad de masa. La cantidad de masa que sube a una altura h1 hasta una altura, hasta a una gravedad. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza es, ¿qué va a ser acá? Es la variación nada más. ¿Qué es el trabajo? Simplemente la variación de la masa por la altura 2 menos la altura 1. Y esto también tú lo puedes ver. ¿Qué es la masa? La masa, profito, simplemente es la densidad por la variación del volumen, ¿no? Variación del volumen. Entonces simplemente vas desarrollando más. Por lo tanto, ¿qué hice acá? Por lo tanto, que como esto es, ¿qué es esto, jóvenes? La energía, es esto que es la energía cinética. ¿Por qué cinética? Porque va a estar el fluido en movimiento. Entonces, Movimiento. simplemente haciendo el cambio, entonces sería la masa que sería, la energía que es un medio por la masa por las velocidades, las diferentes velocidades. Velocidad en 2 menos velocidad en 1, ¿no? Entonces, ¿y eso es igual a cuánto? Eso es igual a un medio por la densidad por la variación del volumen. Entonces, tú sabes que la masa, ¿qué es? Es la masa, es la densidad por la variación del volumen. ¿No? Según el teorema de trabajo-energía, se tiene, dice que el trabajo es igual a la energía cinética, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de la gravedad es igual a la fuerza de la energía cinética. Entonces, estas dos fuerzas ¿cómo se llama? Lo está igualando, ¿no? ¿Qué sería acá? El trabajo de la fuerza de la gravedad más el trabajo de la fuerza de este punto, ¿no? Y es igual a quién? A un medio por la variación, por la densidad, por la variación de volumen, por las velocidades, ¿no? Entonces, dividiendo, dice, ¿no? Entre el valorcito de acá, de la variación del volumen, entonces vamos a obtener esta forma, ¿no? ¿Qué sería acá? Y acomodando, dando forma, ¿no? Acomodando, ¿no? Porque hemos dividido, me va a dar la presión en 1, esta presión vamos a pasar al otro lado, ¿no? Es positivo. Entonces, ¿qué me va a dar acá? Un medio, este señorcito viene un medio que es negativo, acá un medio pasa al otro. O sea, todo lo ordenamos el punto, o sea, los puntos 1, 1 y los puntos 2 este lado. ¿Qué sería acá? Presión en 1, esto que tiene negativo pasa con positivo al otro lado, que sería un medio, la densidad de líquido por la velocidad de 1 al cuadrado, ¿no? Más que la altura, gravedad, densidad, gravedad, altura también, altura en este punto. Ahora, ¿qué sería acá? Igualito lo pasamos al otro lado, ¿no? Que es la presión en 2, un medio por la densidad, por la velocidad en 2 y más quién, más gravedad, altura en 2. Entonces, a esto, jóvenes, a esto se va a llamar la ecuación de Bernoulli. Pero justamente va a tener su parte cinética, ¿no? Tiene la presión en este punto, es la parte, mira, de repente lo voy a especificar acá. Esta ecuación se le conoce como la ecuación se le conoce como la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué sería? La presión en este punto. Para poder calcular, necesito saber la presión en este punto. ¿Qué más? La densidad. Ya sabemos que es líquido, ya puede ser cualquier líquido. La velocidad. ¿Qué más? La altura. ¿A qué altura está en este punto? Lo mismo, para poder analizar acá necesitamos la presión en este punto. No sabemos cuánto es. Más un medio, la velocidad con lo que está saliendo y justamente la altura, porque la densidad de gravedad es constante, entonces la altura, nada más. A eso vamos a ver. Pero esto tiene su característica, ¿no? Por ejemplo, mira, tiene esta parte, esto tiene su parte, como les digo, su parte estática y su parte dinámica, ¿no? Entonces, los dos están juntos. Por ejemplo, la parte estática, acá la parte estática va a ser esto cual. Eh, Está constituido, por ejemplo, a ver, acá sí está la ecuación, ya muy bien. Mira, jóvenes, acá, en este punto, jóvenes, va a tener su parte estática y su parte dinámica. ¿A qué se va a llamar dinámica de fluidos? Por ejemplo, yo quiero escribir acá, ¿no? Me voy a escribir con azulito. Mira, toda esta parte, jóvenes, allá, mejor acá. Toda esta partecita, si nosotros lo separamos, esta parte con esta parte, tú te acuerdas acá, mira, a este se va a llamar presión estática. Presión estática.
¿Cuál va a ser la presión estática? ¿Tú sabes qué es la presión estática? La presión en, digamos, más, ya no lo voy a poner subir, más la densidad, gravedad y altura. A eso se va a llamar la presión estática. A esto se va a llamar la presión dinámica. Presión dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque va a estar en movimiento. Ya, dinámica, ¿no? Porque va a estar en movimiento, ¿no? Ya no me equivoco. Ingeniero, Sí, sí, sí. entonces podemos decir que energía cinética se conserva y La energía cinética se conserva. Tú sabes que la energía no se destruye ni se crea, ¿no? Entonces, simplemente la energía se conserva. Entonces, como dice acá, el punto de salida debe ser al punto de llegada, ¿no? El punto de entrada debe ser al punto de salida, lo mismo también. Por eso se va a distribución. Ahora, mira, todo esto, ¿qué sería acá? Un medio ¿qué es? Allá, por la densidad, por la velocidad al cuadrado. A eso se va a llamar la dinámica, presión dinámica, ¿no? Entonces, simplemente que la ecuación de Bernoulli está compuesta de ¿quién? De la presión hidrostática, que es la presión, la densidad, gravedad, altura, más la presión dinámica. ¿Qué? ¿Por qué dinámica? Porque va a haber velocidad, porque se va a mover de un punto a otro punto. Ya jóvenes, creo que el tiempo nos va a ganar. Este, a la siguiente lo continúo. Mañana estaríamos terminando esta parte. Mañana estaríamos terminando esta parte.